Bienvenidos a una emisión más de su noticiero edición fin de semana de ABA Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. Comenzamos en el Vaticano, donde el Papa Francisco recibe las cartas credenciales de la nueva embajadora de Timor Oriental. Es una gran honra presentar a mi credencial para su santidad. Gracias. Obrigado. El rosário. Ele prende para consertar todo mundo. Sim, Los abusos de autoridad existen y la Iglesia quiere afrontarlos, nos dice Monseñor Carballo. Los abusos sexuales y de poder dentro de las órdenes religiosas son realidades a los que la Iglesia les ha puesto la lupa. El propio Francisco aceptó la existencia de este drama durante su retorno a Roma desde los Emiratos Árabes Unidos. Io non posso dire a casa mia questo, no? È vero. Si deve fare qualcosa di più? Sì. Abbiamo la volontà? Sì. Ma è un cammino che viene da dietro. Existen denuncias de la situación de religiosas empleadas para el servicio doméstico de obispos, de los abusos hacia religiosas por parte de eclesiásticos e incluso dentro de las propias órdenes, muchas veces generados por el ansia de poder de quien detenta la autoridad. Es verdad que hay escándalos. Es verdad que hay abusos de autoridad. Es verdad que hay abusos sexuales. Y la Iglesia en esto pues quiere enfrentarlos con mucha seriedad, y también nuestra congregación. En esto, si venimos a conocimiento de estos casos, nosotros actuamos. Y la Iglesia pues ha dado normas muy claras y nosotros intentamos seguirlas. El secretario del Organismo Vaticano para los Institutos de Vida Consagrada, José Rodríguez Carballo, dice que la formación de las personas que son llamadas a ejercer la autoridad deben ser una prioridad para su elección. Urge formar a las personas que son llamadas, no que buscan tener autoridad, porque entonces la autoridad se convierte en poder, y ahí viene el abuso, sino que son llamadas. Y aquí, bueno, pues habría que discernir también la elección de los superiores o de las superioras. No todo el mundo puede ejercer. Discernimiento, formación y acción, tres elementos claves que constituyen las herramientas con las que afrontar la situación. Yo sé que hoy se habla mucho también en la Iglesia y en la vida consagrada de leadership. Yo personalmente prefiero usar la terminología servicio de la autoridad, sabiendo que autoridad, etimológicamente, significa hacer crecer al otro. Monseñor Carballo usa la expresión servicio de la autoridad para identificar la principal cualidad que deben tener los superiores de las órdenes religiosas para combatir todo tipo de abusos que puedan nublar las virtudes de la vida consagrada. Cada 2 meses tenemos una catástrofe, nos dice un sacerdote libanés tras la explosión del puerto. La iglesia libanesa ha intensificado su labor desde el instante en el que ocurrió la trágica explosión, una tragedia que agrava la crisis económica, social y política que ya vivía el país, a la que se suma la pandemia de coronavirus. Un anno adesso
Desde hace un año, cada 2 meses tenemos una catástrofe. Muchos se resignan y se preguntan si el próximo mes sucederá algo peor. Ya hemos tenido en el Líbano 3 o 4. Resulta difícil sobrevivir. Digo sobrevivir y no vivir. Cada vez nos sucede algo peor que lo anterior. En este momento es realmente necesario tener la fe de Job. Este sacerdote vivió la explosión junto a sus hermanos vicencianos. Cuenta el dolor que ha significado saber que muchas personas cercanas murieron, entre ellas una hermana de la caridad a la que la explosión dio de lleno. La presión era così forte. La presión que vivió su cuerpo fue tan fuerte que la encontraron muerta. Era una religiosa que trabajaba en el Líbano desde hace 30 años. Hemos perdido parroquianos, amigos, entre ellos una bebé de 3 años. Claramente, para los familiares es una catástrofe. En medio del dolor y el sufrimiento ha estado presente la Iglesia. El padre Haddad destaca la labor de los padres vicencianos en coordinación con Cáritas y otras organizaciones. También es importante atender a los niños, ya que muchos están traumatizados. Tenemos un psicólogo y un voluntario que nos ayudan a escuchar a estos pequeños que han vivido un trauma a raíz de esta explosión. Han sentido que se les caía la casa encima y no entienden qué ha pasado. Necesitan ayuda, acompañamiento para salir del shock. Cientos de voluntarios siguen volcados en llevar alimentos y ayudar a quienes lo han perdido todo. En medio de la tragedia, los libaneses están demostrando que la unión hace la fuerza. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 6 de San Marcos, tenemos el martirio de Juan el Bautista. Y es la fiesta que celebramos en la iglesia el día de hoy. Antier celebrábamos la fiesta de Santa Mónica, la mamá de San Agustín. Ayer celebramos la fiesta de San Agustín. Hoy el martirio de Juan el Bautista. ¿Por qué Juan el Bautista fue martirizado? Por denunciar el pecado del gobernante, del rey Herodes, ya que éste se había metido con Herodías, la mujer de su hermano. Y Herodías también lo detestaba, porque Juan era la voz que despertaba la conciencia de esa mujer y de ese hombre en el cual les decía que estaba mal. Y esa incomodidad le llevó a acabar con su vida. ¿Cuántos ejemplos tenemos hoy también en nuestros días de tantos mártires? Acaba de pasar en El Salvador hace unas 3 semanas el martirio del padre Ricardo Cortés, que fue vilmente asesinado, con toda seguridad, por defender el Evangelio. Viene a mi mente el martirio del padre Cosme, del padre Rutilio Grande, que pronto serán beatificados en El Salvador. Viene a mi mente el martirio de Monseñor Romero, San Óscar Arnulfo Romero ahora. Viene a mi mente el martirio de tantos catequistas por denunciar las injusticias, por denunciar el pecado social, el pecado económico, el pecado eclesial, el pecado de las familias adineradas que se aprovechaban de aquellas pobres y las explotaban hasta el modo de que las tenían siempre marginadas. Hoy el Señor nos invita también a levantar la voz, aunque eso nos lleve a dar la vida, a defender a los inmigrantes, sus derechos humanos que les son pisoteados constantemente, los derechos de la mujer, los derechos de los niños no nacidos, los derechos de los ancianos. Hay tantas injusticias también en nuestros días que hoy el Señor también nos invita a que desarrollemos esa voz profética recibida en nuestro bautismo. Que así sea. Varias toneladas de drogas han sido incautadas por el Comando Sur de Estados Unidos. La Guardia Costera de Estados Unidos impidió el ingreso de más de 12 toneladas de drogas que estaban siendo conducidas hacia el territorio estadounidense vía marítima. Un gran valor de $228 millones. Detuvieron 28
personas que ahora enfrentan cargos criminales por narcotráfico. En esta operación se logró interceptar varias embarcaciones tripuladas por personas procedentes de Centro y Sudamérica. Las autoridades confirmaron que la carga se componía de cocaína y marihuana. De acuerdo a la Oficina de los Alguaciles de Estados Unidos, se trata del modus operandi utilizado por el narcotráfico internacional. Las agencias involucradas en esta operación indicaron que se trata de una investigación en desarrollo. Sin embargo, la Fiscalía Federal anunció que cuenta con 30 días para precisar el origen de esta droga a partir de las pruebas y del testimonio de los arrestados. Unidades del Comando Sur están abocadas en esta averiguación que se une a la de otras incautaciones de narcóticos en el Caribe. De hecho, reiteraron que existe un incremento notable de este tipo de actividad delictiva en la región. Los venezolanos también están involucrados en el narcotráfico. De hecho, con el régimen de Maduro, que está vigente ahora mismo, hay un aumento del 50% en el narcotráfico que sale de Venezuela. Tarde o temprano, algunos venezolanos están involucrados en ese narcotráfico. Las autoridades determinaron que estos narcóticos en particular proceden de Colombia. José Pernalete, Voz de América, Miami. Esta es la nueva normalidad que se vive en los hoteles de Guatemala. Acceso prohibido a áreas sociales, servicio de comida en la habitación o mesas al aire libre, permitiendo una persona por cada 4 metros cuadrados, es parte de las medidas que el gobierno ha emitido para la reactivación de hoteles en municipios en alerta máxima por contagios de COVID-19. El Hotel Posada de Don Rodrigo estuvo cerrado casi 5 meses y ahora, con un 40% de ocupación durante los fines de semana, ha empezado a funcionar bajo las medidas de la nueva normalidad. Tenemos las mascarillas, las caretas, la desinfección de manos constante. El menú de comida puede ser digital o los clientes pueden pedir un menú desechable. Si hay alguno que desea, también tenemos los menús tradicionales que van pasados por unos humidificadores que hacen la desinfección. La desinfección se ha incrementado en todas las áreas, sobre todo en las habitaciones para que el cliente se sienta seguro. Contamos con equipos de luz ultravioleta, que esto nos da la ventaja de que cada cliente tiene la certeza de antes de entrar a su habitación ha sido desinfectada. Todos los visitantes y huéspedes del hotel son invitados a pasar por este túnel de desinfección a base de semilla de toronja, que es un desinfectante natural. Por ahora, ninguno de los 183 colaboradores del hotel que funciona en Panajachel, Sololá y Antigua Guatemala han sido despedidos, pero muchos están suspendidos con un bono de protección del empleo que otorgó el gobierno, mientras esperan con ansias el ingreso de turistas extranjeros. Estamos muy entusiasmados por la próxima apertura del aeropuerto para poder darle nuestros servicios también a los visitantes extranjeros. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. ¿Comprará Venezuela misiles antiaéreos a Irán? Veamos. Durante una reunión virtual, el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, declaró recientemente que a su juicio no es mala idea que su gobierno compre misiles antiaéreos a Irán, un cercano aliado. Todo esto ocurrió después de que el jefe de Estado colombiano, Iván Duque, trajera el tema a colación. No se nos había ocurrido, padrino. Qué buena idea hablar con Irán y ver qué misiles tienen de corto, mediano, largo alcance y si están en nuestras posibilidades, dado las grandes relaciones que tenemos con Irán, comprar. Tras el anuncio en las calles de la capital venezolana se pudo constatar opiniones contrapuestas. De lo que yo estoy consciente de algo, si nos atacan tenemos que defendernos. Oye, me parece que tenemos otra serie de necesidades mucho más importantes. Por ejemplo, estamos viviendo una pandemia. La internacionalista Giovanna de Michele, por su parte, indicó que la posibilidad de compra de misiles a Irán por parte de Venezuela plantea una profunda desconexión de Maduro con el pueblo y causará una gran preocupación en los países de la comunidad internacional. Que si bien de lo que se trata es de una transacción comercial, la adquisición de misiles balísticos supondría, entre otras cosas, por ejemplo, la presencia de iraníes en territorio venezolano para darle entrenamiento a quienes vayan a manipular los misiles. Y no olvidemos que Irán ha sido objeto inclusive de sanciones por parte del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas. Maduro recalcó que si la operación llegara a concretarse, no sería ilegal porque Venezuela no tiene prohibición de comprar armamento. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Ahora nos vamos a Sudamérica, donde nuestro amigo el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión en el Perú, nos ha preparado el siguiente reportaje de lo que sucede en ese país. Reporta para la cadena de televisión ABA y JN19 el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano desde Lima, Perú. El gobierno ha decretado que la emergencia se va a prolongar hasta el día 30 de septiembre. En algunas regiones va a ser muy estricta porque los contagios son muy grandes. Sabemos que la gente todavía es muy irresponsable, no se guardan las medidas que está dando el gobierno muy acertadamente y todo esto está contagiando al Perú y están muriendo muchas personas. Se está reportando como 28.471 los que han fallecido por coronavirus y quiere decir que en las últimas 24 horas ha crecido bastante. Han fallecido 224, mientras que el día anterior había sido muchísimos menos. Pedimos a Dios que esto se remedie lo antes posible. La ministra de Economía, María Antonieta Alba, va a ser interpelada por el Congreso dentro de unos días y ha dado unas declaraciones diciendo que el Perú va a tener una caída en la economía del 12%. Es decir, algo fuerte debido pues, a todo este problema que estamos viviendo, falta de inversiones, falta de trabajo y todo lo que esto conlleva y gastos que son enormes también. Los médicos siguen haciendo manifestaciones en algunas ciudades pidiendo al gobierno pues, que invierta mucho más en este sector sanitario y dándoles los implementos necesarios para luchar con buenas armas contra este enemigo que está echando por tierra muchas vidas. La Iglesia sigue avanzando en la ayuda que puede. Justamente la Conferencia Episcopal ha donado 960 ventiladores mecánicos a distintos hospitales del Perú. Una campaña que está llevando a cabo titulada Respira Perú, para que a nadie le falte ni oxígeno ni los mecanismos normales para poder salvar sus vidas. Mañana celebramos aquí en Perú la fiesta de Santa Rosa. De suyo ella murió un 24 de agosto y a nivel universal se celebra el 23, pero en Perú y en otras naciones es el día 30. Aquí hay, además de celebraciones muy fervorosas, hay una costumbre de ir al pozo de Santa Rosa, donde ella vivió, y echar allí papelitos, cartas, pidiendo por distintas necesidades. Era muy bonito, sobre todo ver a muchos niños que lo hacían. Este año no puede ser, pero se pueden mandar las peticiones al obispado y el arzobispo, después de una misa, va a depositarlas en ese pozo, orando por todos y cada uno. Reportó desde Lima, Perú, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano. El francés Charles Foucault será el santo apóstol de los Tuareg. François Vine creció en Argelia. Allí solía rezar a un mártir, Charles de Foucault. Entonces no había sido declarado santo, pero en 2005 Benedicto XVI lo beatificó. François explica que le gustaba porque era francés y que lo admiraba por su capacidad de unir a cristianos y musulmanes. Yo no conocía a mi padre. Cuando era pequeño le preguntaba a mi madre sobre él. Ella me dio una estampa de Charles de Foucault en la que mi padre había escrito: «Él te protegerá y te amará en mi lugar». Así que en ese momento Charles de Foucault se convirtió en mi guía. Charles de Foucault descubrió su vocación durante una peregrinación a Tierra Santa. Había vivido en Francia, Siria y Palestina. Después viajó a Algeria para vivir entre los tuaregs del Agar.
Su vocación lo llevó junto a los pobres al sur de Argelia. Allí aprendió el idioma de los tuareg, hizo un diccionario del tuareg al francés para que ayudase a entender mejor su cultura y su lengua. Los tuaregs salvaron la vida de Charles de Foucauld cuando estaba a punto de morir de hambre. Allí se dio cuenta de que cristianos y musulmanes sí que podían vivir como hermanos. Para mostrar esa idea, pintó esta representación de Jesús con los brazos abiertos tanto a cristianos como a musulmanes. Su corazón muestra el amor que siente por todos. Lo que más le gustaba es que lo llamaran fraile universal, porque decía que todos somos hermanos y hermanas. Fue un hombre adelantado a su tiempo, sobre todo con el diálogo con los musulmanes. Gracias a él vieron que en realidad un cristiano ama y reza, no es un hombre de espada. La Eucaristía era un aspecto central de la vida de Charles de Foucauld. Este altar lo hizo él mismo para la adoración eucarística. Entendió que el sacramento de la presencia de Dios podía conmover a la gente sin decir una palabra. La Eucaristía tiene una fuerza invisible para cambiar a las personas y al mundo. Charles de Foucauld falleció en 1916, asaltaron su casa y lo asesinaron. La Iglesia lo considera un mártir. Aunque todavía no ha sido oficialmente canonizado, solo falta la fecha de la ceremonia. Su devoción ya se ha extendido entre quienes promueven el diálogo interreligioso. Ahora les presentamos la editorial de la Universidad Jesuita Centroamericana titulada La corrupción en El Salvador. El Salvador nunca ha sido bien evaluado en materia de lucha contra la corrupción. Los informes de Transparencia Internacional muestran que en los últimos 5 años ha empeorado la percepción de los salvadoreños acerca de la corrupción. Y el país cada vez está en una peor posición en el ranking mundial. Con la llegada de Nayib Bukele al gobierno, parecía que esto iba a cambiar, pero a un año de su gestión, su abanderada lucha contra la corrupción y el nepotismo quedaron en el olvido. Desde el inicio de su gestión, insiste en mantener en secreto planes, decisiones y hechos que deberían ser de conocimiento público. En el combate a la pandemia del COVID ha sido evidente el secretismo y la discrecionalidad con la que ha manejado la información acerca del uso y destino de los fondos, el manejo de las estadísticas de la pandemia y las pruebas de COVID. Cada semana salen a luz nuevas denuncias de corrupción y nepotismo contra los miembros de su gabinete, irregularidades en contratos y compras del Estado, cuestionamientos por el aumento descontrolado del gasto público y la resistencia a rendir cuentas, incluso a la Asamblea Legislativa. El mandatario, que prometió romper con el pasado y aseguró en cadena nacional que si alguien de su gobierno se robaba un solo centavo, él mismo lo metería preso. En lugar de combatir la corrupción y exigir la debida investigación a la Fiscalía de las acusaciones de corrupción, guarda silencio, protege a los funcionarios sospechosos de desfalcar al Estado y desacredita a los periodistas que publican las irregularidades. Lamentablemente, seguimos en las mismas de siempre. Un presidente que, al igual que los anteriores, no tiene voluntad de luchar contra la corrupción. La falta de transparencia, negar información detallada y clara sobre el uso de los fondos, despilfarrar el erario público, son las mismas actitudes que por años llevan carcomiendo al Salvador y que impiden su desarrollo económico, cultural y social. Hoy en el Santoral de la Iglesia celebramos el Día de Santa Rosa de Lima. Conozcamos su historia. La fiesta universal de Santa Rosa de Lima, patrona del Perú, de América y las Filipinas, se celebra el 23 de agosto. Sin embargo, en su país natal, su fiesta se celebra el 30 de agosto. A Isabel Flores de Oliva, en casa, comenzaron a llamarla Rosa por el color rosado de sus mejillas. Tuvo una profunda formación espiritual. En ese proceso comenzó a admirar y seguir el ejemplo de la figura de Santa Catalina de Siena.
Fue laica y no religiosa, una terciaria en la Orden de Santo Domingo. Fue canonizada por el Papa Clemente X en 1671 y se convirtió en la primera santa de América. Solía decir, cuando servimos a los pobres y a los enfermos, servimos a Jesús. Mientras atendía a los enfermos abandonados o a los esclavos maltratados, conoció a San Martín de Porres, con quien compartía el mismo afán de asistir a los más sufrientes. Ambos santos se hicieron amigos en virtud de la caridad. En estos momentos de pandemia, los peruanos ven en el carisma de Rosa la necesidad de una acción inmediata, colectiva y unitaria para ayudar a los más necesitados. Es un tiempo para vivir intensamente la espiritualidad de Santa Rosa de Lima. Rosa murió justamente de problemas en el hígado, producto de su cercanía a los pobres, como hoy día han muerto también tantos hermanos nuestros cuidando a las víctimas de la pandemia. Y hoy día tenemos más mártires y más santos que los que hemos tenido en toda la historia y en el siglo XVI y XVII. Por eso estamos tristes, pero también estamos alegres de que el amor de Dios reina ya en esta partecita del cielo que se llama Perú. Lo más importante es que este es un momento para inspirarnos como Rosa, en que Cristo vive en los que sufren y requiere nuestra acción inmediata, comprensiva, capaz de crear iniciativas y de no hacer que nadie se quede fuera del trabajo y el esfuerzo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque nos inspira el amor de Dios. Y por eso la Iglesia ha lanzado una gran iniciativa que se llama Resucita Perú ahora. En esa estamos en este momento. Cada año miles de fieles acuden al santuario de Santa Rosa de Lima para rendir homenaje y dejar su carta en el Pozo de los Deseos. En el santuario está una iglesia y un convento. Fueron construidos en el siglo XVII y XVIII, al lado de la casa donde vivió Isabel Flores de Oliva, y fue aquí donde la santa inició sus curaciones milagrosas. Justamente era su gran identificación con los pobres, lo que ha suscitado en que la gente de todas las razas, de todos los pueblos, de todos los pensamientos, de todas las situaciones y todas las culturas, sienta en Rosa algo así como el lugar de su descanso, la fuerza de su fe. Las celebraciones de la fiesta dedicada a Santa Rosa de Lima comienzan desde el lunes 24 de agosto con momentos de oración, procesiones y santas misas. Este año, por el coronavirus, se realizará el programa en forma virtual. He viajado el mundo, pero siempre lo que extraño, no hay lugar como el hogar. Anhelo ver las caras de los que quiero más, no hay lugar como el hogar. Estoy a llegar, bien lo sabe el corazón, no hay lugar como el hogar, no hay lugar tan dulce como el hogar. Y así llegamos al final de una emisión más de su noticiero edición fin de semana de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúe con nuestra programación. Nos puede sintonizar todos los días en vivo por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala por Multivisión, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como en nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les bendiga.